Buenas tardes. Nuestro grupo les va a hablar en el día de hoy acerca de los ritos en la muerte y su evolución. Pero primero, empecemos definiendo la muerte a través de la historia. Carl von Linneo plantea que la sabiduría divina ha impuesto un orden natural, el cual descansa sobre 4 fenómenos relacionados: propagación, distribución geográfica, destrucción y conservación. Todas las calamidades han sido instauradas por Dios por el bien supremo de los seres vivos en su conjunto, ya que hay que equilibrar nacimientos y muertes. La muerte mantiene la justa proporción de las especies. Seguimos con Jean-Baptiste Lamarck. Con un planteamiento opuesto a Linneo, considera que un cuerpo vivo es un cuerpo limitado en su duración, organizado en sus partes, que posee lo que denominamos vida, y que está sujeto necesariamente a perderla, o sea, a sufrir la muerte, que es el fin de su existencia. Sitúa la muerte directamente en el interior del ser. Claude Bernard dice que los organismos viven a la vez de su entorno y contra él, y esta es para ellos al mismo tiempo oportunidad y amenaza. La existencia no es más que una perpetua alternativa de vida y muerte, de composición y descomposición. No hay vida sin muerte, ni muerte sin vida. La ilusión de la percepción de la muerte no se resuelve con teorías, se resuelve con experiencias. La vida no tiene sentido si todo termina con la muerte. Pero, ¿es cierto que todo termina con la muerte? ¿Es cierto que no se puede lograr una dirección definitiva que no varíe con los accidentes de la vida? ¿Cómo se ubica el ser humano frente al problema de que todo termina con la muerte? Hemos creado ritos para lidiar con estas pérdidas. A continuación, en este video, nos proponemos explicar cuáles han sido los ritos y cómo han cambiado a través de la historia. Explicar la muerte en las sociedades primitivas como Australopithecus, Homo habilis y Homo erectus ha sido algo muy complejo de entender, ya que ellos al parecer no entendían qué era la muerte. Además, según estudios e investigaciones, se puede concluir que su muerte y extinción se debe a cambios climáticos variables y fuertes. Luego aparecen los neandertales y Homo sapiens, especies donde se evidencia el crecimiento progresivo y desarrollo de su cerebro, crecimiento de la mandíbula y aparición de caninos y molares. Además, crece la parte frontal del cráneo, por lo que se expande su corteza cerebral, permitiendo el desarrollo del pensamiento y la conciencia. Gracias a estos cambios físicos y fisiológicos, podría sugerirse que tomaron conciencia del concepto de muerte. En las comunidades neandertales, la mayoría de la población era joven, ya que no había transmisión de las tradiciones y se aumentaba la mortalidad. Como rito, inhumaban a sus muertos, ubicándolos en posición fetal y los tenían con ocre para devolverlos al mundo tal como llegaron a este. También los enterraban junto a diferentes objetos para prepararlos para una vida después de la muerte. El concepto de muerte cambia con el pasar del tiempo. Como podremos observar a continuación, este empieza a adquirir un significado más espiritual. Los pasos que se realizaban en los ritos funerarios del antiguo Egipto se hacían para alcanzar el más allá. Estos eran momificación, apertura de la boca y entrega de ofrendas. Momificación. El objetivo de este era regresar el alma al cuerpo, por lo tanto este tenía que conservarse. El cadáver era remojado en carbonato sódico durante 70 días y luego envuelto en vendas. Este era el símbolo de la eternidad, el cual era colocado en la boca del difunto. Apertura de la boca. Era realizado por un sacerdote encargado de buscar el alma. El objetivo de este era que el espíritu volviese a comer, beber y respirar. Ritual de las ofrendas. Dirigido por el hijo del difunto y un sacerdote. Se colocaban pertenencias del muerto y eran sacrificados animales para que el alma se divirtiera. Para ellos morir era una placentera vida nueva en la eternidad.
Al finalizar la época antigua, la religión comienza a tomar protagonismo en las costumbres de la humanidad. Observemos los ritos fúnebres de la Edad Media. Tenía el concepto de que el ser humano estaba formado por un cuerpo carnal y perecedero, y de un alma, entidad espiritual, incorpórea e inmortal, idea dualista. Se buscaba la ruptura entre el alma y cuerpo, por eso se realizaban estos ritos característicos. Cabe resaltar que la tasa de mortalidad era muy alta debido a las continuas guerras y pestes. Entre los ritos funerarios estaba la preparación del cadáver para que el alma no volviera al cuerpo. Consistía en el lavatorio del cuerpo con vino y agua, se ataban los pulgares de todas las extremidades y se tapaban los ojos y fosas nasales. El cuerpo se vestía con prendas lujosas. Se colocaba una joya valiosa y representativa. El cuerpo era envuelto y atado con agujas para facilitar dicha ruptura. Vigilia. Este momento se anunciaba con campanas y su asistencia era obligatoria. El respeto y el silencio reemplazarán los banquetes y bailes que se hacían anteriormente. Cortejo. Se hacía para llevar al difunto a su lugar de descanso. Asistían familiares, amigos cercanos y personas pobres que atestiguaban la generosidad del difunto. Alta Edad Media. El entierro era en fosas y se hacía en zonas rurales. Baja Edad Media. El entierro era en lugares sagrados, se utilizaban tumbas y lápidas y en tiempos de peste se cremaban los muertos. Al finalizar la Edad Media, el ser humano cambió el concepto teocentrista por el antropocentrista, dando paso al Renacimiento. Sin embargo, todavía tenían creencias atribuidas a la religión. Veamos qué ritos cambiaron durante este periodo. Este movimiento cultural se caracterizó principalmente por renovaciones en el arte. De acuerdo con esto, vemos que los ritos fúnebres de la época consistían en exaltar al individuo a través del arte sepulcral plasmada en arcosolios o laudas sepulcrales. Se tenía el concepto de que la muerte era una espera a la resurrección hacia una vida mejor. Incluso se celebraba muerte buena como la ars moviendi, el arte de morir. Habían influencias del humanismo, donde se buscaba inmortalizar la fama del individuo, y habían remanentes de la Edad Media, por lo que se evocaba la religión. Se creía que dicha resurrección iba a ser con la edad de Jesucristo, por lo que el rostro se mostraba joven a pesar de la edad a la que la persona hubiese muerto. Se empleó el concepto de ad santas o ad mártires, en el que se tenía la creencia de que si el cuerpo era enterrado en la iglesia junto a algún mártir, éste iba a absorber los pecados o a interceder por éste. También se utilizaban imágenes para inmortalizar la fama del individuo. En cuanto a las inscripciones del yacente, se mostraban entre dos niños desnudos. Además, el yacente mostraba las manos juntas como símbolo de piedad y devoción, y un rosario indicando lo anterior y esperanza. Se creía que el rosario era la cadena que unía el cielo con la tierra. En la parte superior se utilizaban ángeles como símbolo de entendimiento divino. Se mostraba la figura de Adán y Eva separados por un árbol, en la parte superior enfrentados como símbolo de redención. La modernidad fue un periodo que tuvo como base preceptos mencionados en el Renacimiento. Sin embargo, surgieron cambios atribuidos al simbolismo de la época. Observemos cómo sucedieron. La modernidad se caracterizó por la corriente humanista que ponía al hombre como centro de todo dentro de los rituales funerarios, por lo que Dios deja de ser el centro para explicar los sucesos propios de la vida, como lo es la muerte. Por otra parte, el surgimiento de un Estado capitalista creó distinciones socioeconómicas, enterrando a los ricos en iglesias y a los pobres en el cementerio. En los ritos fúnebres se recalcaba el concepto de buena muerte, donde la persona aceptaba su destino y se entregaba a Dios. Este incluía los sacramentos dados por la Iglesia, como lo son confesión, comunión y extramunción. La Iglesia delegaba papeles para que la persona alcanzara la buena muerte, como la capacidad de escoger el hábito que iba a usar, que podía ser de algún religioso o alguna persona importante de la Iglesia.
Las campanas de la iglesia servían para anunciar la muerte de alguien. Al morir, la persona era velada dentro del hogar por un día, donde asistían los familiares y las personas de la sociedad que recibieron algún favor de parte de este si era el caso. El cadáver en el ataúd era llevado en procesión hacia la iglesia, donde se le ofrecía una misa para su posterior recorrido al cementerio. Cabe resaltar que el ataúd demostraba el alcance y poder o las carencias del difunto. Al igual que en la modernidad, los contemporáneos se caracterizan por practicar ritos que estén relacionados con la Iglesia Católica. Sin embargo, empiezan a cobrar importancia el protocolo y la ética al momento de practicar una ceremonia funeraria. Veamos cómo son los ritos actualmente. Los rituales de esta época van ligados al catolicismo, al culto y al protocolo que implica la muerte de una persona que pasa de ser un acontecimiento a una reunión social. La idea de los rituales se plasma por medio del sepulcro, buscando alcanzar la resurrección y el reencuentro en el cielo con Dios. Para llevar a cabo este acontecimiento se requieren aspectos como uso de vestimenta oscura, expresar el pésame a la familia del difunto, evitar expresar sentimientos con gritos o llantos descontrolados, envío de corona de flores y se realiza en una funeraria. Sin embargo, hoy en día muchas personas desean terminar con su vida o morir solos. Esto se ve reflejado en personas que padecen enfermedades terminales y deciden hacer de su muerte algo triste, frío y solitario. En toda la historia, los seres humanos nos hemos sentido vulnerables con el tema de la muerte. Sin embargo, en la actualidad, utilizamos mecanismos de defensa para negarnos a aceptar lo que sentimos cuando alguien que nos importa muere. Pero, ¿cuál es el sentimiento que realmente nos invade cuando pensamos en esto? Ausencia, oscuridad, Fin. soledad, Tristeza. tranquila, Descanso. soledad, Miedo. Miedo, Funeral. dolor, oscuridad, soledad, Ausencia. dolor, certidumbre, dolor, tristeza, Descanso. ausencia, Resurrección. Trascendencia. Cambio. memoria, oscuridad, cementerio, resentimiento, soledad, miedo, oscuridad, tristeza, soledad, dolor, depresión, ausencia, dolor, tristeza, olvido, desconexión, sentimiento, tristeza, tristeza, miedo, Trascender. Miedo. tristeza, Soledad. tristeza, Miedo. Tal vez el sentimiento no sea el mismo, ni tampoco la definición de la muerte a través de la historia, que como ya mencionamos anteriormente, en los primitivos se tenía la creencia de que el cuerpo del yacente era el que iba a emprender el viaje. Los antiguos, por su parte, creían que el cuerpo y el alma eran los que iban a llegar a la eternidad. Y desde la Edad Media tenemos el concepto de que el alma es la que va a resucitar. Pero, ¿qué tienen en común todas estas historias? Trascendencia. Hemos creído que la vida no tiene sentido si todo termina con la muerte, y nos aterra pensar que la existencia del ser humano es finita. Queremos alejarnos de la muerte, hasta el punto de haber creado imaginarios que nos permitan sobrellevar la incertidumbre de lo desconocido.